Es otra cosa. Vamos a la A próxima ver, comunicación telefónica, porque ya lo tenemos al presidente de Confederaciones ¿dónde Rurales andará? Argentinas, Jorge Chemes. Estará en Nogoyá, supongo yo, vamos a Es su tierra preguntarle. natal. Pero a ver, Exactamente. ¿qué dice? Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Andrés Tower, Fabián Miró, los saludan desde aquí de La Matera. ¿Qué tal, muchachos? Buen día, buen año. Un abrazo muy grande a la distancia. Y estoy Igualmente. en Paraná, Ah, Ah, no, no, no no lo estoy en Nueva acertamos. York. No lo acertamos. Bueno, presidente de Confederaciones Rurales Argentina. Por eso pensamos por ahí puede estar en Capital Federal, no sé, en varios lugares, No, no, ¿no? no. En ninguno llueve, Por ¿no? suerte, En ninguno llueve. no, no. En ninguno llueve, que eso es lo lamentable porque está haciendo una falta. Ayer anduve por el campo y la verdad Mm, que hace una mamita. falta al agua impresionante. me imagino. Jorge, muchos temas, porque prácticamente tenemos que hacer un balance del año 2020, que ha sido un año muy particular, pero voy a arrancar por lo último, ¿eh? Voy a Mm. arrancar por lo más nuevito. El tema del cierre de exportaciones de maíz. Yo creo que lamentablemente, inclusive por la fecha en que se lanzó esto, es una medida sumamente equivocada que ya se ha demostrado a través de los años que tiene su efecto negativo, porque en lugar de solucionar el problema lo agrava. Es una medida, además de inconsulta, porque el año pasado, para el mes de diciembre, cuando tuvimos la reunión con el presidente de la Nación recién asumido, el doctor Fernández nos dijo que se iba a consultar todo tipo de medidas, que iba a ser consensuada y lamentablemente no se ha consultado nada, no es todo de golpe. Así que yo diría de que más allá de solucionar el problema de, no sé si un faltante, pero sí de la presión de la demanda sobre el maíz, esto lo agrava. Lo agrava porque genera un escenario de desconfianza, de conflicto, un escenario donde el productor, en lugar de volcar su producto al mercado para venderlo, lo va a guardar para tratar de defender su poder adquisitivo, como siempre ocurre cuando no hay medidas claras, cuando no hay objetivos claros y lamentablemente se genera este ambiente de desconfianza. Así que les tendría que decir de que es Jorge. una medida Ujú. muy Sí, mala. Sí, 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 podemos hablar de intervencionismo como pasó con el trigo y que después como resultado bajó considerablemente, históricamente, la superficie implantada. sí, sí, no tengo dudas que este va a ser el efecto. Mm. Cuando no hay confianza, la gente se retira y busca otro cultivo, busca otra producción, otro objetivo. Por eso digo que esto ya lo hemos repetido otras veces y el efecto que se ha producido es eso. Y justamente por lo contrario, cuando hay medidas donde se libera el trabajo y la inversión, automáticamente se transforma en mayor producción, que es lo que hay que hacer, ¿no? Por eso digo que se tomó la medida exactamente lo contrario. Jorge, salieron algunos dirigentes de sectores como es el caso avícola y también del sector feedlotero a decir, mire, nosotros no pedimos esta medida, o sea, no incentivamos esto. ¿Trae de alguna manera diferencias entre los sectores? Digo diferencias, resquemores, críticas y demás. Sin ninguna duda. Yo te diría de que lamentablemente en un país tan inestable económicamente y financieramente como el nuestro, es muy difícil que en toda una cadena todos los eslabones estén en la misma situación. Y por eso se produce lo que se produce, ¿no? Pero la verdad y la realidad de todo esto es que lo que no debemos permitir es que un eslabón o algunos eslabones de la cadena se terminen beneficiando a costo de la desaparición o del desastre de otro sector. Entonces, yo entiendo de que el maíz es un insumo importante en la producción de ciertos y determinados productos como carne, vacuna, pollo, leche, cerdo, todo lo que vivimos. Pero la verdad es que hay que buscar otro tipo de solución. No podemos buscar que se salven esos sectores a costa de que desaparezca el productor de maíz. Y esto es lo que ponemos en discusión. Yo creo que hay soluciones en las cuales se pueden tomar en toda la cadena para que todo el mundo que está arriba del mismo barco pueda defenderse con las mismas herramientas y en las mismas condiciones. Y a eso voy un poco, ¿no? No se o sea, no los consultaron a ustedes como mesa de enlace, como referente de las entidades agropecuarias, y daría la sensación que tampoco se los consultó a los avicultores, a los referentes de las cámaras que en teoría serían beneficiadas por esta medida.
Claro, no se consultó y además de no consultarse, porque ponerle que no nos consulten, pero en las sucesivas reuniones que tuvimos durante el año, continuamente le estamos arrimando ideas, tratando de colaborar con el gobierno, diciendo qué es lo que podría ser bien y qué es lo que podría ser mal. El problema es que desde el gobierno hay un preconcepto de equivocación de cómo se mira el campo, pensando de que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por especulación. Y la verdad es que no es así, por eso es la falta de entendimiento y la falta de comprensión, y que no nos escuchan, y se terminan equivocando, porque como no nos creen o nos miran con desconfianza, piensan de que el intervencionismo es la única herramienta que queda, y equivocadamente no se dan cuenta y no analizan en el tiempo de que cada vez que se intervinieron los mercados, el efecto fue peor, justamente, porque hoy vas a tener menos gente que va a producir maíz, menos hectáreas de producción de maíz, y se va a agravar la situación, no la solucionás. Y esto no es materia de análisis de un especialista de mercados ni del momento, es nada más que criterio y sentido común y apelar a la historia y a la memoria de lo que ha ocurrido siempre en este país. Jorge, vos fuiste diputado en su momento en los, a ver, recordados como agrodiputados, recordarás en su momento, después del 2008, ¿no? ¿Esto también no es un discurso para la gilada, como se dice habitualmente, esta medida, ¿no? Tomada de los pelos, y no tan tomada de los pelos porque fue anunciada un 31 de diciembre y tengo entendido que la medida tiene varias hojas, ¿eh? Sí, yo creo que sin duda que es una medida populista y que quiere dar una imagen como que el gobierno protege, pero vuelvo a repetir, equivocadamente porque hay preconceptos y una falta de conocimiento de cómo funciona el sistema agropecuario, y se siguen equivocando, no solo en esto, ¿no? Fíjate que en algún momento también se habló de intervenir el mercado de trigo con la misma situación, y nadie termina de entender de que la materia prima, como pueden ser los granos, en los sistemas productivos, inciden proporcionalmente en muy baja cantidad, con lo cual no vas a solucionar el tema en esto. Que se fijen en lo que incide la carga impositiva, por ejemplo, en la producción, o lo que inciden los gastos de comercialización y todo el sistema burocrático del país, y te vas a dar cuenta de que hay mucha más incidencia en esos rubros, donde hay que poner mano firme y tratar de ajustar ahí, y no en la materia prima. Bueno, no lo quieren entender, esa es la realidad, ¿viste? Uno continuamente durante el año está tratando de hacerles llegar estas ideas, estas comunicaciones, estas opiniones, pero vuelvo a insistir, nos miran como pensando de que nosotros lo único que queremos es especular y ganar cada día más. Jorge, ya que estamos hablando mencionó el tema precisamente carga impositiva. En los últimos tiempos el productor ha comprado insumos en lo que tiene que ver con un dólar blue. Y a la hora del pago de su producción viene con un dólar oficial. ¿Cómo se hace para producir de esta manera? Bueno, mira, es un gran tema un gran planteo lo que estás haciendo. No hay ninguna duda de que realmente esta brecha cambiaria que tenemos es una retención encubierta. Vos fíjate que compramos a un dólar de casi 150 pesos y vendés a un dólar de 80 y pico de pesos menos las retenciones. Y esto en definitiva le produce un quebranto. El productor, vos preguntas, ¿cómo lo sostiene? Lo sostiene en base a descapitalización y pérdida. Por eso es que ves que año a año desaparecen productores, y sobre todo medianos y chicos que no tienen espalda financiera para aguantar esto, y terminan desapareciendo. Esa es la realidad. Y vas a generar un nivel de concentración donde la producción agropecuaria cada vez va a estar más concentrada en menos cantidad de productores. Y esto es lo preocupante, porque no solo generas un problema económico, también se está generando un problema social muy grave. Hablando de concentración, se ha, valga la redundancia, ¿no? Concentrado la producción lechera. Tengo entendido que Entre Ríos, desde hace un tiempo a esta parte, mantiene la misma cantidad de litros, pero también en ese lapso, 15, 20 años, si mal no recuerdo en este momento, han desaparecido 3.000 productores lecheros. Te hago la pregunta puntualmente, porque al margen de ser presidente Cras, sos de Nogoyá, de la zona núcleo lechera de la provincia, con muchos tambos queserías que imagino no la están pasando bien. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Hay queja de todas las entidades con respecto a la situación de la lechería? Días pasados, ¿cuánto hace? 3, 4 programas, 5, dialogamos con Marcos Balcarengui, en establecimiento de escala mayor, ¿no? Aquí en Santa Paula,
y que los números no le cierran. Y ahora hay un informe que dice que en los últimos 3 meses los productores están trabajando a pérdida, el productor lechero. ¿Qué pasa con el pequeño, con el mediano y con el que tiene una mayor escala en un alimento que es básico, elemental? Eh, Sin duda, mira, a los tres niveles de productores que vos acabas de decir, en lechería les pasa exactamente Sí, lo mismo, que sí, están sí. trabajando a pérdida, que realmente están inmersos en las crisis que está inmersa la mayoría de las economías regionales y que realmente, si nos referimos a la lechería, el tambo no alcanza de salir de una crisis que ya ingresa en otra. Sí, es Con lo verdad. cual, cuando vos analizás los últimos años, ves que hace fácilmente 10 años que viene a las trompadas tratando de defenderse como puede. Pero eso justamente hace que desaparezcan los productores más vulnerables que no tienen espalda para aguantar. La lechería, lamentablemente, hasta que no se solucionen los problemas estructurales que tiene, que significa institucionalizar los mercados, que tenga un mercado de referencia claro como puede ser los granos y la carne, que se empiece a ordenar y que se tenga un horizonte claro donde no se decida el futuro de la lechería entre 5 o 6 empresas grandes, lamentablemente no tiene posibilidades de salir de esta crisis. Y por eso es que estamos hace 10 años en la misma cantidad de litros, con justamente como vos dijiste, con cada vez menos productores, con lo cual se está yendo a una concentración terrible, y no definimos si queremos una lechería que abastezca solamente el consumo interno o que también quiera tener un saldo exportable para generar recursos para el país. Y así es como vamos improvisando todos los días y no encontramos un rumbo cierto. Ujú. Las medidas que se toman con respecto a la lechería, ¿hay alguna que se pueda destacar como buena, Jorge? Mira, yo te diría que hay sectores de las pymes que están buscando alternativas para poder exportar, y eso es una buena, digamos, es una buena intención, es una buena medida. Pero vuelvo a insistir que si desde el gobierno no se definen políticas de Estado claras para que se tome un rumbo, digamos, y que se mantenga en el tiempo para favorecer las inversiones, va a ser difícil encontrar algo positivo. Yo te diría que más que esto, no hay positivo. Y sí, lo positivo es ver cómo a pesar de la crisis hay un sector productor que todavía sobrevive, un sector de industriales que también sobrevive, y que eso permite que haya un abastecimiento que alcance para lo que es el consumo interno, que no deja de ser importante. Triste sería, o muy triste sería, que llegue un día donde tengamos que importar lácteos porque no podemos abastecer el consumo interno, ¿no? ¿Pasó Y en su eso, momento eso con sería Uruguay? muchísimo más grave. Perdón que lo pisé, ¿no? ¿Perdón? Pero ¿no pasó en su momento con Uruguay que se trajo leche de la República Oriental del Uruguay? Sí, Hubo... hubo un momento, en el 2001, creo, si no me falla la memoria, en el 2000, hubo una crisis de lácteos en el país donde hubo que importar productos de afuera, en muchos momentos pasó. Así que realmente creo que eso es lo que hay que tratar de sostener. Un país que tiene todas las posibilidades de producir y además exportar, no podemos llegar a una situación como esta. Jorge, ha habido en este año pandémico, ha habido mucha actividad en el Congreso de la Nación y dentro del Congreso de la Nación salieron un par de leyes que desde el sector no la vieron nada bien. Una de ellas tiene que ver con el impuesto a la riqueza, como se la denominó, y otra tiene que ver con el tema de la ley de humedales y de control de fuego o de los incendios en las islas. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas dos que impactaron fuertemente dentro del sector? Miren, yo les diría de que estos son dos ejemplos muy claros de la falta de conocimiento en lo que es un sector productivo como el agropecuario, de la falta de idoneidad de la gente que toma estas decisiones y además de la ideologización que tienen estos proyectos, porque están imbuidos de preconceptos contra el campo, de preconceptos contra los dueños de la tierra, como nos llaman, los terratenientes, y todas esas cuestiones que se dicen que para nada son verdades. Fíjate que la ley del fuego, yo es la primera vez en mi vida que veo que castiga al damnificado, o sea, castigan al dueño del campo, digamos, acusándolo previamente de que es un delincuente, como que él es el culpable de que se le prenda fuego al campo. Entonces, esto te marca la pauta de que ni siquiera están en conocimiento profundo de cuál es el problema. Y la ley de impuesto a la riqueza es un error más de seguir grabando al capital y no a la renta,
con lo cual vos podés tener mucho capital y no tener rentabilidad. Y entonces, ¿a qué te lleva? A tener que vender capital para poder hacer frente al pago de impuestos. Si esto no se llama confiscación, entonces decime dónde está la confiscación, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, estos son dos ejemplos claritos, vuelvo a insistir, de la falta de conocimiento, de la ideologización, como te digo, porque están imbuidos de mucha política, de mucha bronca hacia el campo, y realmente se cometen estos errores que estamos viendo. Jorge, el paro portuario, que tengo entendido todavía no ha terminado, de trabajadores portuarios, porque tienen como 4 o 5 gremios en San Lorenzo y en otros puertos, ¿es casualidad, causalidad? ¿Cómo lo ves? Más allá del reclamo salarial, que puede ser justo o no. Sí, yo más allá del reclamo salarial, también opino igual que vos, que puede ser justo o no, y es un problema de ellos. Yo diría de que hay una cuestión interna, ahí hay una lucha interna política que se ha instalado y que lamentablemente está perjudicando a un sector que genera los mayores recursos para el país. No es casualidad de que en el momento en que necesitamos el mayor ingreso de los dólares se trabe o se paralice ese sector que es el que lo produce. La verdad es que no estoy profundamente informado de cómo es el tema, pero sí lo poco que sé me da las sospechas de que hay una lucha interna política ahí adentro y que se está mezclando con esto. Claro, hacemos la aclaración que son varios gremios, creo que el último era Urga, ¿no? De los que están manejando el tema de los granos, ¿no? Porque después están los aceiteros, los estibadores, son varios, ¿no? Y había un gremio que todavía no había arreglado. Pero claro, queda el gringo con la carta de deporte en el medio del campo y no sabe qué hacer. ¿Pero qué te parece? Imagínate que además, ¿sabés quién va a pagar los perjuicios de todo esto? El productor, porque todo esto se traslada a precio y en la cadena de arriba para abajo, el que no tiene a quién trasladárselo es el productor. Así que lamentablemente otra vez la espalda del productor va a terminar pagando estos perjuicios, ¿no? Seguro. ¿Cuáles son dentro de lo que es CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, dentro de lo institucional, cuáles son los proyectos o por lo menos los desafíos que tienen de cara a este año que está comenzando, Jorge? Yo te diría que en primera línea va a estar la necesidad de lograr que el gobierno genere políticas de Estado, como decíamos hace un ratito, claras y sustentables en el tiempo. Esto significa, por supuesto, dentro de las medidas de ver de qué posibilidad o de qué forma se puede aliviar impositivamente al productor que está agobiado, no perder la posibilidad de acrecentar las exportaciones, que después de esta pandemia Argentina va a tener posibilidades de ser más competitivo seguramente que otros países, y hay que aprovechar esa ventaja comparativa que vamos a tener. Yo creo que estos dos factores fundamentales hay que tenerlos muy claros en primera línea. Por supuesto, ver la posibilidad de una atención financiera adecuada, si es que esto que decíamos se da, para que el productor tenga posibilidades para invertir, porque hoy no hay margen de rentabilidad para poder crecer. Mantener un sistema de la comunicación hacia la comunidad, hacia la sociedad, es muy importante, porque hoy hablábamos de preconceptos y opiniones que la gente tiene sobre el campo muy equivocadas. El famoso terrateniente y estanciero, como nos suelen llamar, ya no existe más. Hoy el productor es mediano y chico en un 80, un 90%, y con muchos inconvenientes para poder producir. Y por supuesto tratar de llevar adelante como última medida, no como última, sino como medida importante, ese documento que le hemos presentado al gobierno el año pasado entre las 4 entidades de la mesa de enlace, que son 14 puntos, donde definimos claramente qué es lo que necesita el campo, y poder avanzar sobre esos 14 puntos que creo que en definitiva resumen muchas cosas de estas, donde también hay infraestructura de caminos, de puertos, de ferrocarriles, tratar de que el país crezca en infraestructura para que de alguna forma se pueda producir más barato y más eficientemente. Nos quedan 4 minutos, Jorge, le pido una respuesta breve. Es una última pregunta, Cholo. ¿Corre riesgo la propiedad privada en Argentina? Si seguimos con este tipo de medidas, no hay duda. Fíjate que cuando yo te hablo del impuesto a la riqueza, donde alguien tiene que vender capital para hacer frente a los impuestos, vos le estás obligando a una confiscación. No es que te vienen a tomar tu capital, pero sí te obligan a vender, y eso en definitiva es confiscatoria. Así que para mí, desde ese punto de vista, corre riesgo la propiedad privada, sin duda.
Jorge, muchísimas gracias por este contacto. Le agradecemos muchísimo el hecho de poder dialogar con usted. Le deseamos un feliz año y, bueno, en otra oportunidad vamos a volver a molestarlo, si le parece. Va a ser un gusto. Por favor, no es ninguna molestia, es un gran placer hablar con ustedes y por supuesto un abrazo muy grande y un muy buen año para todos ustedes y los oyentes. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Dialogábamos con Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, hombre de